Y primero quiero darle las gracias a Juli. Juli, gracias por abrirnos esta casa tan linda. Todos estos días había dicho que si bien la semana pasada hubo una conversación acerca del libro en una librería y fue un momento muy especial, estar aquí hoy es como un ritual para que el libro nazca. Entonces también, y cuando Juli decía que nosotros leímos una parte, cuando este libro todavía no tenía toda la forma, yo vine a Mariposa y me senté con Juliana en esa mesa donde estás tú ahí, Eri, Alejo y José. Y no sé por qué sentí leerle la sinopsis. Y así como dices tú ahorita, Pauli, lloramos. Ese día se nos salieron las lágrimas y entonces también sé que es un momento muy especial estar hoy aquí. Y pues Pauli, tú ya lo has dicho a todos, has dicho mucho de lo que nos une y hoy yo estoy muy feliz porque aquí hay muchos parteros y parteras de este nacimiento. Eh, pues no puedo estar más feliz que estar aquí con mis dos hijos, contigo, mi amor, que estás aquí al lado mío. Y que él preguntaba el otro día y decía, bueno, tu hijo canta, tu hija toma fotos, y yo le digo, tú eres protagonista, tú eres muy protagonista del libro. No, hay muchas personas aquí muy especiales, Eri, gracias, porque también ha sido parte de este nacimiento. Y Pauli, pues gracias porque yo sé que las dos hemos hablado de embarazos de elefantes y, y sé que este es uno de esos partos de elefantes que, para quien no sepan, dura como 22 meses un elefante en dar a luz un bebé. No es de 9 meses como normalmente conocemos. Y aquí hemos pasado por eso. Entonces, gracias. No sé cómo quieras que sigamos. Pues voy a arrancar. Bueno, yo quiero, hoy, de nuevo, es que el corazón aquí es cuando se me hincha. No puedo ser objetiva. En este momento dejo de ser objetiva porque cuando he hablado del libro, les he dicho que este libro además tiene esta banda sonora. Hay una banda sonora. Porque a medida que lo escribía, muchas melodías han venido a mí, muchas canciones. De hecho, hay hasta un QR para que encuentren la playlist del libro, porque yo sentía que tenía música detrás, tenía imágenes detrás. Entonces, cuando me preguntan un poco por el legado, yo creo que ese libro es parte del legado que queda aquí para David y para Luciana y para muchas generaciones más. Entonces, pues, que mi hijo mayor hoy abra este espacio aquí. Juli, como se lo imaginaba, pues nada, ¿qué les puedo decir? No puedo ser objetiva, es una maravilla, estoy feliz y qué rico, hijito, que abras este espacio. Entonces, arrancamos, en un poquito el espacio es, David va a arrancar con unas canciones, luego vamos a conversar y David va a cerrar también después con otras canciones. Gracias, hijito mío, gracias. Para mí es un orgullo gigante y que lo único que hay de mi parte es admiración y un honor inmenso poder estar aquí contigo compartiendo este espacio, que es algo que es completamente tuyo y que también de alguna forma de todos los que hacemos parte de esto, ¿no? Como nos has incluido en esto de una forma muy bella y para mí no hay más que orgullo y honor de poder estar aquí abriendo este espacio y por supuesto acompañándolos a todos hoy con un poco de música, que es algo de lo que se hace. Entonces, bueno, sin más, esta primera canción la compuse hace un tiempo, se llama Despertar y creo que va muy alineada con lo que nos propone el camino de Vestida de Fuego, que si bien no lo he leído completo, pues sí, la idea es clarísima y con esta canción lo ilustra un poco.
Observar el cielo. Nace de repente cuando quito el velo. Palpitar sincero, corazón sereno. Despertar de nuevo. Observar el cielo. En mi sombra te escribo y con tu luz me inspiro. Que nace de repente cuando quito el velo. Palpita sincero, corazón sereno. Desde la certeza del amor eterno. Y que se convierte como el agua en hielo. Por aquel sentimiento vive. Alma en renacimiento vive. Bueno, muchas gracias. Esa fue Despertar. Y ahora voy a interpretar otra canción de mi grupo favorito, que es Coldplay. Y esta canción la escogí hoy porque a mí me trae un mensaje de esperanza muy fuerte. Una canción llamada Lovers in Japan. Y bueno, pues habla un poco sobre cómo al final puede que pasen muchas cosas, pero de alguna u otra forma vamos a salir y va a haber sol otra vez. Y sí, es una canción que me trae mucho esta idea y da mucha esperanza. Entonces, quiero compartir un poco eso con ustedes.
see what it feels like now. But I have no doubt one day we're gonna get out. Tonight, maybe we're going to run, just dreaming of the Osaka sun. Whoa, whoa, whoa. We're just dreaming until the morning comes. They are turning my head out. See what it's all about. Keeping my head down. See what it feels like now. Oh, and I have no doubt one day we're gonna get out. Muchísimas gracias y ahorita nos volvemos a ver conmigo. Vamos a tener que meter esa canción en la playlist. Bueno, ¿alguien sintió el temblor de esta madrugada? Yo sí lo sentí muy intensamente y me puse muy, muy feliz. Lo que creo que seguro no saben, o díganme si alguien me está leyendo la cabeza, y es, ¿alguien sabe por qué el temblor de esta mañana tiene que ver con esto que nos reúne? ¿Alguien quiere saber por qué el temblor de esta mañana tiene que ver con esto que nos reúne? Pues miren, hace más o menos 1 año y medio, y hoy yo tuvimos una conversación. Acabamos de salir de una sesión de LEAD, que es un club al que pertenecíamos, y hoy somos miembros graduadas de ese club. Y fue una sesión donde, digamos, manifestamos que había habido mucho movimiento, ¿no? Como que teníamos estas ideas que se estaban gestando y nos sentíamos mega embarazadas, pero como que todavía no habían salido a la luz. Y una de las cosas que nos une a nosotras es que nos encantan los simbolismos a través de los cuales nuestras almas nos hablan. Y entonces salimos de esa sesión como súper movidas y hablamos y tuvimos una conversación larguísima en la que yo le dije, ¿sabes qué? Imagínate que se me han venido los elefantes en estos días un montón. Y entonces me fui a Google y le pregunté a Google, bueno, ¿qué quieren decir los elefantes? Porque estoy viendo tantos elefantes. Y entonces ahí me di cuenta que los elefantes eran el mamífero que tenía el periodo de gestación más largo. Pero Google decía una cosa muy bonita, y es que cuando un elefante nace tan desarrollado que puede empezar a caminar casi que desde que sale de la panza de su mamá. Y además, cuando un elefante nace, la tierra lo sabe, porque se muere. Los nacimientos de los bebés elefantes hacen que la tierra tiemble. Entonces, hoy cuando me levantó el temblor, me pareció tan poético y tan simbólico de
la tierra nos está confirmando que aquí hay un nacimiento, todo lo que sale de ti es un bebé elefante. Lo prueban tus hijos, que son una maravilla, y lo prueba todo eso que le entregas desde tu ser más profundo, desde ese ser alineado con tu corazón. Y retoma un poquito esta esperanza con la que abrimos con la canción de David. Yo estoy absolutamente convencida de que cuando alguien se alinea con el plan de su alma, cuando alguien es capaz de desvestirse y vestirse de su ser más auténtico y conectarse y entregar al mundo eso que es, la tierra tiembla porque estamos cambiando de frecuencia. Y yo creo que este libro, este renacimiento consciente de esta Ivonne vestida de fuego es parte de ese proceso. Así que gracias por hacer temblar el mundo. No, esa responsabilidad está muy grande. Y quiero invitarlos a que este espacio, un poco cuando estaba diciendo, bueno, que me invento, cómo hacemos de esto un espacio para todos. Lo que me vino, este fin de semana estuve en un taller donde hice un tema de rebirthing, y en ese taller nos estaban explicando que ese mapa de nacimiento, que es este periodo desde la concepción, gestación, parto y nacimiento, es algo que marca una impronta en cómo nos movemos en el mundo. Y esto es un parto muy consciente. Entonces, quiero que todas estas preguntas que le voy a hacer a Ivo, más allá de oírla, quiero que ustedes también, si están gestando o concibiendo o amamantando a un bebé elefante, que estoy segura que si están aquí o están conectados es porque hay algo de esto que resuena y que nos une, pues que se vayan haciendo esas preguntas ustedes también, a ustedes mismos, que le vayan dando a esa idea, a ese proyecto, a ese bebé que se está gestando dentro de ustedes, este espacio para reflexionar. Y además, nosotras dos tenemos un tema con los espejos. Quiero que nos sirvas de espejo, quiero que les sirvas de espejo a todas las personas que se puedan ver reflejadas en tu historia y en la historia Vestida de Fuego. Así que quiero que me lleves a la concepción de Vestida de Fuego. Dame una imagen, llévame a ese lugar. Bueno, no quiero hacer spoiler del libro, pero el espejo le dio nacimiento. Una hoja y un espejo le dieron nacimiento a este libro. Hace algunos años yo estuve frente a una hoja de vida en un proceso, pues, 100% corporativo. Vete a un viaje, haces un proyecto de liderazgo. Fui a un tema de liderazgo en México, y cuando volvía, esto es 2018, LinkedIn estaba siendo como muy fuerte en ese momento, y digamos que parte del entrenamiento fue cómo puedes tú hablar de ti a través de una herramienta que ya no era, pues, ya, es más, así creo que lo digo en el libro, ya no era la hoja en papel Kimberly, que no sé cuántos de ustedes se acuerdan que uno compraba papel Kimberly para imprimir las hojas de vida. Esta ya no era, entonces tocaba redactarlo y bueno, ya había ciertos parámetros, logros, estudios, lo que fuera. Yo lo hice y bueno, es que yo creo que aquí hay personas, miren, esto es lindo porque al final aquí se han unido muchos de mis mundos, muchos de mis mundos, hasta los más recientes. Y miren, me dijiste que no iba a hacer, que tengo los aguados. Y el día que me senté con todo eso redactado, empecé a llorar. Ahí nació Vestida de Fuego. Empecé a llorar porque yo empecé a ver una cantidad de cosas que hoy me hacen sentir orgullosa. Yo siempre digo, esto no es un discurso en contra de algo que no creo, porque yo creo firmemente que el haberme forjado en un mundo
completamente corporativo me dio lo que hoy soy también, o sea, me trajo un montón de cosas y hay muchas personas que, es más, admiro muchísimo, que hoy están aquí también en esta mesa, que se desenvuelven maravillosamente, pero cuando yo me senté frente a esa hoja de vida dije, esto dice todo lo que yo he hecho. Ese fue mi gran como dolor. Aquí dice lo que he estudiado, los puestos que he alcanzado, toda una cantidad de temas de lo que yo había hecho. Pero quise preguntarme si esa hoja de vida, si yo la entregaba o cuando la leyeran en LinkedIn, porque ese era el proceso, decía quién era yo. Y ahí no encontré quién era yo. Y creo que fue doloroso. O sea, toda la teórica del parto es un lugar lindo, ¿no? Pero no siempre ha sido tan lindo sentir que tocaba darle nacimiento a una versión que yo en ese momento no sabía cuál era. Y esa noche, y esto es literal, eso quiero que, aunque el libro tiene partes de ficción, claramente, hay espacios que no son completamente, ¿cómo es que dicen las películas? Basado en la vida real, pero tiene espacios que pues para poderlo escribir le dan un poquito de espacio a poesía, le dan un poquito de espacio a otros temas más simbólicos. Esa noche, es cierto, quienes conocieron mi casa anterior, bueno, los que conocen la actual, saben que hay un gran espejo a la entrada. Esa noche, después de que yo había llorado, bueno, aquí me han visto llorar también en otros momentos por lo mismo, había llorado mucho, llegué a la casa, los niños se acostaron a dormir y yo pasé a la sala y pasé frente al espejo. Y ese espejo me mostró a una pequeña niña. O sea, yo pasé, y quiero decirles, esto es completamente, o sea, yo pasé y dije, primero, culpa, ¿no? Qué boba, o sea, tienes todo, has logrado un montón, tienes tus hijos maravillosos, además, el mundo puede decirte que tú eres resiliente, lo sacaste adelante sola, durante los últimos años, o sea, qué boba, o sea, eres una desagradecida, ¿no? Era la expresión. Pero yo pasé ese día frente al espejo y me quedé mirándome como, ¿qué me pasa? O sea, qué boba soy. Y de repente lo que vi enfrente fue una pequeña niña. Una pequeña niña que en el libro digo, y esto es justo la primera escena, y digo, tenía un uniforme de cuadritos, vivía en un pueblo, tenía 2 colitas. Luciana luego la ilustró para ese primer capítulo muy basada en la realidad. Y dije, esta niña me está pidiendo que yo vaya y busque algo más que hay detrás. Y en esa búsqueda no nació Vestida de Fuego. Yo volví a nacer. En esa búsqueda dije, si yo no soy todo esto que decía esa hoja de vida, entonces, primero, el susto no era ¿qué hago aquí? Ese también me llegaron todas esas preguntas y muchas. El susto era, entonces yo no sé quién soy. Pero cuando me vi en el espejo desde un lugar, ¿cómo puedo decirlo? Más vulnerable, más transparente, inocente, no sé en este momento cuáles son todos los adjetivos que se me pueden venir. Cuando veo a esa pequeña niña y yo dije, por aquí, como que por aquí hay pistas, ¿no? Como que por aquí el espejo me está mostrando algo. Creo que en uno de los lives decía yo en estos días que cuando vamos a los cuentos infantiles y la madrastra de Blancanieves se miraba en el espejo y preguntaba, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? El espejo nunca le decía mentiras. Y el espejo nunca nos dice mentiras. Cada vez que le preguntamos al espejo algo, el espejo nos dice la verdad. Obviamente, pues, esto tiene mucho más detrás y mucho más simbolismo, pero ese día yo vi en el espejo y dije, por aquí es por donde yo sí soy. Y bueno, eso me llevó a muchos más, que ahí sí pueden ver el libro completo, a una búsqueda de decir, voy a recordar esa esencia de dónde viene una metáfora muy linda con el vestido que también pasó. De hecho, la portada tiene un espejo completamente intencional. Yo quería que hubiera un espejo en la portada porque a lo largo de todo este viaje, el espejo ha aparecido muchas veces a decirme la verdad. No siempre la verdad que veo me gusta, ¿no? No siempre la verdad que veo le habla al ego, no siempre la verdad que veo te retribuye desde un lugar donde hemos aprendido, pero nunca me ha dicho mentiras. Entonces,
No sé si eso te responde y le responde esta pregunta de ¿dónde nació? Nació con una hoja y un espejo. De una niña. Nació con una hoja y un espejo, pero me llevó con las palabras que estás diciendo y es desde la inocencia. No nació, ojo, estamos en la concepción. Sí. Para llegar al nacimiento todavía nos falta bastante. Están haciendo. Me llevó la inocencia y la inocencia que se ve reflejada también en el libro, en la forma tan juguetona y tan tú que se plasma en esas palabras, ¿no? Cuando yo leí el libro, y a pesar de que he tenido 500 conversaciones con Ivo y conocí algunas de las historias que están en el libro, me sorprendió esa transparencia y esa inocencia tan tuya que se lee en las letras. Pero luego vino un periodo de gestación. Inició con esta hoja en blanco, inició con estas preguntas. Creo que tú eres una gran maga de las preguntas poderosas. Y después de esa pregunta inicial que te llevó a abrir esta puerta, este nuevo camino, cuéntame qué pasó en la gestación de Vestida de Fuego. Llévame a una imagen, no spoilees tanto el libro, por favor. Llévame a una imagen, o llévame más que a una imagen. Llévame a una emoción predominante durante el periodo de gestación de Vestida de Fuego. Miedo. Miedo, porque yo creo que siempre vienen muchas preguntas, ¿no? Y si lo que voy y busco no me gusta, porque también podía pasar, ¿no? Estaba completamente identificada con un personaje, y ese personaje tenía muchas cosas que la sociedad nos dice que son chéveres de tener, y que es más, yo digo hoy que todavía me gusta tenerlas, o sea, es que no te gusta tener algunas cosas, pero ese personaje fue, y si lo que yo veo no me gusta. De hecho, ese fue el primer miedo fue, si yo ya no soy, para definirme, la gerente de, la head de, la hija de, la esposa de, la mamá de, la responsable de, entonces, ¿quién soy? Y dije, ¿y qué tal que lo que encuentre como que no sea, pues, bonito? Entonces, hubo mucho miedo, pero no sé si la palabra es fe, pero hubo mucha fe. Hubo mucha fe de decir, cuando vi a esa niña mirándome como diciéndome, te estaba esperando, ¿no? Yo te estaba esperando para que hiciéramos este viaje juntas, yo te estaba esperando para recordarte porque te caminabas por las calles de un pueblo cuando tenías 8 años y rezabas un rosario lleno de colores porque estabas preocupada por el mundo entero, o yo te estaba recordando para que sintieras que se siente tener un micrófono en la mano cuando leías el Salmo responsorial todos los domingos en la misa del pueblo, acompañada por tu abuelo. Yo digo que ese fue mi primer escenario. Mi primer escenario fue pararme los domingos en una misa del pueblo, el Banco Magdalena, a orillas del río. Mis abuelos vivían en 2 casas, o sea, mis abuelos paternos vivían en una casa y mis abuelos maternos en otra, en la misma calle. Cuando yo les cuento estas cosas, yo siento que eran largas, ¿no? Que eran distancias muy grandes. Hoy creo que eran 5 cuadras, 4 cuadras, o sea, de diferencia, pero unos vivían en un extremo de la calle y otros en el otro extremo del pueblo se acababa. Que fueran 4 cuadras era muy poquito, pues hoy, pero era largo. Entonces mi abuelo materno bajaba, me recogía en la casa de mis abuelos paternos, caminábamos hasta la iglesia. En la iglesia había un montón de, siempre muchas viejitas, con mantillas y con cosas de estas. Y a mí me hacían leer. De hecho, creo que las monjitas tuvieron una frustración muy grande cuando yo dije, cuando me gradué del colegio, que yo no quería ser monja, que yo siempre quería ser mamá. Entonces, y tuve eso, entonces tuve miedo, pero poco a poco tuve mucha fe en saber que esas preguntas que yo me estaba haciendo me estaban abriendo el camino. Hay un maestro de coaching que normalmente lo cito porque yo creo que fue de las primeras cosas que para mí fueron muy valiosas cuando empecé todo este mundo, y es: el mundo entero vive adicto a responderse cosas y a las respuestas, y vivimos adictos, y la educación nos pide siempre tener una respuesta correcta,
y tú te sacas 10 en un examen si respondiste bien, y si estás en un escenario oficial o no oficial o lo que fuera, siempre tienes que poder tener la respuesta adecuada. Pero nunca nos han enseñado a enamorarnos de las preguntas. Entonces este maestro siempre nos decía, hay que dejar de ser adictos a las respuestas para comenzar a enamorarnos de las preguntas. Y otra mentora siempre dice que en la pregunta está la respuesta. Casi siempre cuando tú te permites hacerte una pregunta, viene inmersa esa respuesta que no siempre entiendes en ese mismo instante. Entonces mi gran emoción fue miedo, incertidumbre, porque cuando empecé a hacerme preguntas, pues yo no sabía qué iba a pasar con todas esas preguntas, solo sabía que se me movían muchas cosas. Hoy entiendo mucho más que se movían. Tengo una maestra aquí que me ha enseñado que aquí en este sitio, que los astros tienen un lenguaje del cual podemos entender tantas cosas, y hoy cuando yo repaso esos años, he encontrado respuestas a qué me pasaba en ese momento, pero fue miedo, incertidumbre y fe. No sé cómo explicar la fe, pero era, dale, síguete haciendo preguntas, sigue caminando, que todo lo que viene seguramente va a ser, como lo dijiste ahorita, digo, mejor. Puede ser que también haya un poquito de esperanza. Yo creo que en esas las resumo mi Paulis. Me encanta esto que dices porque le tenemos mucho miedo al miedo. Pero aquí yo sé que hay muchas mamás, ¿no? ¿Quiénes que son madres también sintieron miedo cuando estaban gestando a sus hijos? Proyectos o hijos humanos. Yo, mis hijos proyectos, siempre miedo. Y el miedo es una emoción que, si bien tiene una parte que puede ser oscura, el miedo también es una emoción que nos muestra la posibilidad, el anhelo, lo que es posible. Y es una forma que también tiene nuestro cuerpo de decirnos, llénate los recursos para poder atravesarme y poder tomar eso que está ahí, que es tuyo. Y me encanta que traigas la fe porque pues es que uno no tiene que definir la fe se siente. Y la fe es una certeza que está ahí adentro. Vámonos al parto. Y el parto, digamos que el parto es un umbral, ¿no? El parto es este canal que hay que atravesar, ¿no? Es este canal de miedo que hay que atravesar para que algo nazca, para que algo se dé a luz, vea la luz. Cuéntame de ese parto, cuéntame de ese umbral, háblame de ese momento, de qué fue eso que necesitó cruzar ese umbral para poder transitar ese miedo y que Vestida de Fuego saliera a la luz. Lo que pasa es que esto no es lineal, ¿no? Esto es más espiralístico que lineal, porque yo siento que el verdadero parto nació cuando me enfrenté a la muerte. De hecho, ahí va otro poquito de spoiler. Si no estoy mal, es el capítulo 4, ya no sé si es el 4 o el 5. El título es La muerte que me parió, porque yo tuve que entender que la muerte, cuando la muerte tocó a nuestra familia, en medio de un proceso muy complejo, yo tenía una concepción distinta de la muerte. Yo creía que la muerte pues era ya, te moriste y se acabó, ¿no? Y venía con unas creencias mucho más, que se murió, pero no entendía la relación, por ejemplo, entre la muerte, entre que yo escogí, tú hoy lo decías, yo escogí nacer, tener una familia, hoy entiendo que David y Luciana me escogieron, más que escogerme a mí o a un casado en este cuerpo, con este nombre, pues escogieron nacer de una frecuencia que en ese instante pues su papá y su mamá estaban teniendo, y ellos dijeron, uy, como que este es el momentico en el que tengo que meterme, y por aquí llegué, y llegaron. En el instante que yo sentí
muchas preguntas frente a la muerte, porque yo siempre digo, la muerte me trajo la incertidumbre, el gran regalo que me trajo a mí la muerte fue rabia, bueno, no había transitado esa emoción y perdón que vuelve y me sale, pero es que en ese instante yo me llené de rabia. Cuando a mí me preguntan en ese momento yo qué sentía, yo decía, sí, pues lloré, mucha tristeza, había ausencia, pero había rabia, había conversaciones que no se habían terminado, me sentía como traicionada, o sea, era como, a ver, tú y yo podíamos estar teniendo un montón de conversaciones respecto a qué pasaba como pareja, pero teníamos algo clarísimo y era que íbamos a criar 2 hijos juntos. Y tú te estás muriendo y me traicionaste, o sea, esto no era parte del plan, el plan era que íbamos a criarlos y íbamos a verlos crecer y como así, entonces fue mucha rabia, mucha incertidumbre, pero ahí empezó a gestarse esa concepción, yo creo que antes, muchos años antes de esta hoja de vida que les cuento, por eso les digo, esto no es cíclico, no es lineal, que me paré aquí y empezó 1, 2, 3, sino que ahí, cuando vi esa hoja, descubrí que había algo que se me estaba moviendo, pero cuando me fui más atrás, descubrí que la verdadera concepción había nacido un poco un momento de rabia y de decir, algo en mí tiene que ser diferente a partir de hoy. Y ahí, como que ahí empecé a nacer desde un lugar distinto, desde un lugar de, me voy a desvestir, no literalmente, claramente, me voy a desvestir de todo eso que he venido cargando. Y todas estas preguntas me tienen que llevar a volverme a vestir. Pero, y cuando les digo que el parto no siempre ha sido bonito, es el momento de quitarte un montón de capas, hizo que me sintiera vulnerable, con frío. O sea, imaginémonos aquí desnudos y vamos a sentir frío, vamos a sentir angustia, vamos a sentir, o sea, pues si yo toda la vez me había puesto esta blusa roja y ya no soy yo, entonces ahora ¿qué me voy a poner? Pero hizo que comenzara como a escribir, yo siempre hablo de un cuaderno en blanco, porque empecé a permitirme que esas preguntas que llegaban empezaran a llegar a un cuaderno en blanco para que volvieran a escribir una historia distinta. De hecho, en ese instante no pensaba en un libro, o sea, quiero contarles que esto viene mucho después. Pero en ese momento sí dije, algo tiene que empezar a nacer y si yo me quiero volver a poner algo, ¿de qué va a ser? O sea, ¿cómo van a ser mis zapatos? De hecho, simbólicamente están siendo rojos porque tiene un simbolismo muy fuerte a lo largo de todo el libro. Y es que yo sentía que estos zapatos tenían que darme ahorita libertad para caminar, para poderme mover desde el lugar desde donde estaba. Cuando conecto con ese rojo yo necesitaba salir de aquí donde estaba anclada para poder dar un paso hacia adelante y para eso necesitaba que mis pies se pudieran mover hacia adelante y para eso necesitaba una fuerza que me impulsara a hacerlo. Y yo creo que fue a partir de la muerte, o sea, ahí nació. No nació el libro nació pues hace un mes. Pero es que este libro viene escribiéndose hace 51 años. Lo único que yo hice ahorita durante todo este año fue coger pedacitos. Ayer desayunaba con una de ustedes y le decía eso, le decía, ha sido tan bonito porque al final fue como ponerle forma y darle forma a algo que venía de mucho más atrás. Entonces yo creo que no hay un nacimiento exacto, Pauli, hay espiral y la muerte me acercó al nacimiento. Me encanta esto que dices porque de hecho era intencional y no intencional cuando yo preparé, cuando me bajó como trátalo por aquí. Creo que parte de lo que nos estás transmitiendo y que creo que es muy valioso es desapegarnos a esta idea de que la vida va así, ¿no? La vida va en espiral y volvemos a los mismos puntos y morimos y renacemos miles de veces y entonces me parece muy lindo que esto en tus respuestas esté surgiendo porque mi invitación, como les hice la invitación de que piensen en sus propios proyectos, que a veces tenemos tanto esta carga de que las cosas tienen que ser de una forma y lineales y un paso y el siguiente paso y muchas veces pues la vida, los proyectos, los bebés elefantes no nacen así, los bebés elefantes vienen y van, así que el tiempo, mi novio está acá que dice que el tiempo no existe, el tiempo se disuelve cuando uno está conectado con
con simplemente algo que es y que quiere ser. Y uno muchas veces, me encanta esta speech de Steve Jobs que dice que uno solo puede juntar los puntos hacia atrás, ¿no? Connecting the dots. Pero es eso, y me parece lindísimo que esto es lo que esté surgiendo en la conversación, y de cara a esos proyectos y a esos bebés que se están gestando, mi invitación es a que oigamos que muchas veces el permitirnos ir y volver, el permitirnos sentir ese miedo al que le tememos tanto, esos son los umbrales necesarios para poder atravesar esos portales de autenticidad y de amor, y de quitarle la carga a la vida de que tiene que ser una cosa que nos vendieron y no lo que es. Pero Vestida de Fuego nació. Ha nacido muchas veces. Nacida de fuego, vestida y ha nacido muchas veces. ¿Cómo nutres hoy a esa versión de Ivonne que nació tan conscientemente? ¿Cómo nutres hoy a Vestida de Fuego, a esa Ivonne vestida de fuego? Con fuego. Con fuego, pero haciéndome responsable de que la temperatura que le pones a ese fuego es mi responsabilidad, ¿sí? No es la responsabilidad ni de mis hijos, ni de mi esposo, ni de las circunstancias de lo que está pasando. Solo yo puedo, pensemos en una olla de agua, en una estufa, solo tú puedes ponerle la cantidad de fuego necesaria para que el agua hierva, si lo que quieres es que haya vapor. O solo tú le puedes quitar el fuego y bajarlo hasta temperaturas negativas y lo que quieres es hielo. Y ese fue el fuego, o sea, por eso el vestido no era de otro elemento. Cuando vuelves a lo que el tiempo no existe, ese todavía me cuesta. Uno de mis maestros hoy siempre dice eso, y yo dejé de usar reloj a ver si ahora las horas no, si el día ahora tiene más horas. Bueno, aquí tengo una maestra del tiempo que no sé cómo hace, porque yo ni siquiera quiero pensar en los 1440 minutos del día. Yo a veces digo, ya no me pongo, excepto que tengo una cita, pongo el celular para que me genere una alarma, pero no para que yo esté mirando el tiempo, pero todavía no lo entiendo. O sea, Alejo, quiero decirte que uno de mis maestros dice lo mismo, y yo todavía le digo, pero ¿qué hago si todavía amanece a las 12 de la noche y se acaba a las 12, o sea, a las 2 de la mañana, a las 2 de la noche? Todavía no he visto que pueda extenderlo, pero creo que sí se puede cuando, y por qué lo traigo a colación, cuando comenzamos a pensar que nosotros somos los únicos que podemos manipular el fuego que queremos, y cómo lo queremos, porque el vestido era de fuego. Y además aquí traigo también un tema, y es que yo creo que durante mucho tiempo en mi vida, ese fuego, yo sentía que es que tenía que quemar, ¿no? O sea, la misma metáfora en mi vida era el fuego quema. Y fíjense que eso también a veces da un poquito de miedo, ¿no? Y parte de mis primeras preguntas hacia adentro era, ¿no será que cuando te acercas a alguien? O sea, bueno, Eduardo Galeano tiene un cuento que se llama El Mundo, y habla de que el mundo es un mar de fueguitos. Y yo lo he leído muchas veces porque me encanta. Y él dice que al final hay fuegos tristes, hay fuegos bobos, hay fuegos que se van con el viento, hay fuegos que no alcanzan a encenderse, y dice que hay fuegos que arden con tanta fuerza que no puedes mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Y yo quiero decirles que durante mucho tiempo yo leía esto y decía, ese es mi fuego, sin entender que si yo no me hago responsable de controlar la temperatura, yo tampoco quiero que quien esté a mi lado arda. De hecho, creo que el amor llegó a mi vida cuando
pude poner ese fuego en bajito y decir, este fuego no quema, este fuego calienta, este fuego ilumina, este fuego acompaña, este fuego, y fíjense que hay días que lo tengo que poner a arder, hay días que si necesito poner un límite, necesito que mi fuego arda, y ahí estoy con la metáfora vestida de fuego, hay días que necesito, pero hay días que necesito acompañar a mis hijos a algo y solamente escucharlos, que ellos saben que me cuesta, y es un ejercicio solo de conciencia decir, el fuego ahorita toca tenerlo calientito, ellos solo están buscando llegar y que el fuego esté calientito y que se puedan sentar enfrente mío y decir algo. O hay momentos en que el amor necesita que arda y arde, ¿cierto, mi amor? Pero hay otros que no, que lo único que necesitamos es estar abrazados y mirar al frente, pero sintiendo que el fuego está ahí. Entonces, por eso es vestida de fuego. Y porque hay una anécdota de mi niñez. Y es que cuando digo que esa niña pequeñita rezaba el rosario todos los días a las 4 de la mañana por las calles del pueblo, eso lo he contado varias veces, el rosario de la infancia misionera, que era donde yo pertenecía, los 5 misterios tenían 5 colores. Entonces uno rezaba, alguien aquí fue a la infancia misionera, mira, aquí hay una así. Entonces uno rezaba el azul por Oceanía, el rojo por América, el blanco por Europa, el amarillo por Asia y el verde por África. Que en estos días conté y yo decía, yo me aprendí 5 continentes, ahora son 7, pero yo estudié con 5. Y creo que todavía no hay 7 misterios en la iglesia para rezar el rosario distinto. Entonces yo rezaba esto, yo rezaba por Europa, con el fuego más o menos, porque yo decía, allá vive el Papa. Ese era mi análisis a los 9 años. O sea que esa gente está súper bien, ¿no? Pues tienen al Papa viviendo allá, los obispos, los no sé qué, eso es maravilloso. América, yo decía, bueno, todos esos vinieron, nos conquistaron, los indios ya no están, nos trajeron vírgenes, bueno, o sea, América también va bien, o sea, lo rezamos más o menos. Yo rezaba por Asia, no se imaginan, esto era cada misterio, era un fervor, era una cosa así, porque yo decía, no, pobrecitos, allá no conocen de esto, se van a perder, o sea, era, y de verdad les quiero decir que era una preocupación genuina. Oceanía, yo decía, esas tribus, soy lleno de canguros, esas tribus, ¿qué van a saber del rosario? Eso también era fuerte. Y África ni se diga. O sea, estos eran 3 continentes que yo me moría y 2 que yo decía, bueno, más o menos bien. Pero yo cantaba, fuego he venido a traer a la tierra, como si esto fuera lo máximo. Entonces yo decía, fuego he venido a traer a la tierra, quiero que arda sin descansar. Miren, toda la concepción mía del fuego era que ardiera. Y entendí muchos años después, ahora, que el fuego yo sí quiero que venga y arda, pero que es desde un lugar diferente, que no es un fuego que arde solamente desde un lugar de quemar, que puede iluminar, y que cuando nos lo ponemos encima, en estos días puse una historia por ahí, decía en diciembre el fuego lo traemos puesto, y es como mi invitación, yo quiero que cuando alguien lea el libro, más allá de ver la historia de Ivonne Casado, eso simplemente es un accidente que sea el de Ivonne Casado, es que todos nos hagamos conscientes del fuego que podemos traer a la tierra, del fuego que puede arder, y que cuando hacemos esa graduación, y yo siempre vuelvo y hago lo mismo porque como que me imagino los piloticos de la estufa, se va a cocinar lo que nosotros queremos que se cocine. Entonces no hay nada, entonces ahí el tiempo deja de existir, Alejo. Porque si ya yo quiero cocinarlo, pues ya, eso ni siquiera me va a preocupar, es como que existe todo el tiempo. Hoy todo existe, todo aquí. Me encanta. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo no sé. ¿Jugando con el fuego? Estamos encantados. No, estamos muy bien. Justo hablaste de muchas funciones del fuego. Para quienes ya leyeron el libro, pues sabrán que hay millones de alusiones al fuego, digamos que el hilo conductor está alrededor de ese fuego y de las distintas funciones que tiene el fuego de las cuales acabas de hablar. Quiero que hagamos 2 ejercicios. Y es que lo primero que se te venga también a la mente un capítulo del libro respecto a cada uno de estos fuegos. Uy. Quiz. Fuego que quema. Fuego que quema, yo creo que
mi mundo corporativo. Mi mundo corporativo fue el fuego que quemaba, fue el fuego que arrasaba, era el fuego de tener 30 años y creer que el mundo era, y me lo podía devorar. Ese era, yo creo que el fuego que quema. Fuego que calienta. Fuego que calienta, bueno, yo creo que mi maternidad puede ser, fue ese fuego que da calor, que acoge, que contiene. De hecho, fue volver a integrar a mi vida hasta verbos, ¿no? O sea, después de que yo sentía y lo siento, por eso yo digo que el valor está en integrarlos y en saber que yo soy todas esas cosas al mismo tiempo. Pero en algún momento mis únicas definiciones eran, tú lo puedes todo, lo vas a alcanzar todo, nada te queda grande. Era todo alrededor de logro, alcanzo, donde pongo el ojo, ¿cómo es? Donde pongo el ojo, pongo la bala, en la bala, la flecha, bueno. Todas estas cosas, sí, Chapulín Colorado, no me sé los dichos, los refranes. Pero empezar con el calorcito a decir, creo, gesto, imagino, siento, vibro. Fueron un montón de integración y de hecho creo que hasta la voz cambia. O sea, yo siento que a lo largo de mi vida yo siempre he hablado muy rápido. Y cuando hablo de este camino, siento que incluso mi voz me dice, puedes ir más despacito, puedes hacerlo más suave, puede ser un ejercicio diferente. Y creo que eso lo he sentido con mucha más fuerza en mi maternidad. Bueno, en muchas otras cosas, yo creo que en el amor también, pero con mi maternidad fue, no todo tiene que ser así como, sino también podemos esperar, podemos tener pausa, podemos, ahí creo. ¿Y qué otro fuego? Uy, calienta. Fuego que enciende. Que enciende, me gustaría pensar más que ilumina. No, viene el después y ilumina. Después viene el que ilumina, porque es que cuando pienso en encender, pensaba mucho en cuando enciendes un bombillo, ¿no? Como cuando ¡pum! Claro, cuando pasas el fósforo por la cerilla. Exacto, pero para mí justo a lo que hago referencia, para ahí en ese momento encenderlo es como que va a generar luz, ¿sí? Voy a encender algo que va a generar luz. De hecho, vienen muchos símbolos a mí en este momento. A lo largo del libro cuento parte de que este regalo no vino, o sea, no es que yo un día me senté, medité y toda esta información ha llegado, ¿no? Ha habido un viaje y un viaje que me ha hecho estudiar un montón. Cuando ven el libro, ven que yo hablo, por ejemplo, del tarot. Y no saben lo lindo que ha sido poder como viajar a través de esto, o sea, poder decir, y justo aquí el tarot habla como de eso, como que arranco con un mago, que de ahí viene también porque yo digo hoy que soy vocera de magia, porque viene con eso que te dice, ay, tú sí puedes como encender, y de hecho viene con un color amarillo muy lindo que te conecta, a mí me conecta con luz, y es, bueno, a mí no, en el simbolismo conecta con luz, y es que tú puedes como traer todo lo que está aquí para poderlo llevar a eso que tú quieres sembrar. Ahí es donde siento que mi fuego enciende. ¿Y en dónde lo conecto a lo largo de mi vida en el libro? Eso, cuando empecé el viaje de entender que había muchos otros lenguajes que yo estaba desconociendo. Ahí empezó, digamos que el fuego que enciende. O sea, cuando dije, ay, hay un lenguaje distinto. Los astros me hablan y me dicen cosas. Las imágenes me dicen otras. Hay lenguajes que a través de un color me dicen otra cosa. Hay figuras que me dicen otra. Eso para mí yo creo que fue el que encendió, el que le dio el que prendió el pilotico del calentador antes de que se encendiera. Hoy tu fuego ilumina y hay una parte del libro muy linda acerca del fuego que ilumina. ¿Qué es eso que quieres iluminar ahora, en este momento de tu vida? Bueno, volviendo a esto del simbolismo y a lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años es cada día, no sé si la palabra será desidentificarme. Carl Jung dice que hay una desindividuación, una individuación, pero al final es como desidentificarme de todo aquello que normalmente damos como por cierto para entender que soy un vehículo.
Y si entiendo que soy un vehículo y que todos nosotros aquí estamos siendo un vehículo, es como si yo me imaginara transparente, yo no sé, es que al final es como una imagen, es como si yo me imaginara transparente y si yo me concentro en ponerle la temperatura al fuego adecuada, pues la luz me puede atravesar, ¿no? Si yo soy transparente, la luz me puede atravesar. Entonces, cuando yo digo que soy vocera, de hecho aquí hubo, él está por ahí, lo comentamos mucho, decía, oye, si yo no soy ahora ingeniera o no soy la gerente de, mucho gusto, Ivonne Casado, mi nombre es Ivonne Casado, soy, entonces yo dije, mensajera. Dije, pero no, pues no. Muchas, o sea, de verdad que créanme que pasé por muchas hasta que dije, no es mi voz, o sea, yo no estoy llevando la voz de Ivonne Casado a ningún lado. Y eso lo digo en el libro. Yo lo que estoy permitiendo es conectar. Entonces, bueno, me gustaba puente. Creo que por ahí en un podcast que me entrevistaron yo dije, a mí me gustaba hacer como un puente, ¿no? Pero pues uno como es muy, bueno, ¿yo a qué te dedicas? No, yo soy puente de, pues yo no soy un puente. Pues no era como bonito, ¿no? O sea, creo que sí hay parte de puente. Entonces al final dije, bueno, vocera sí. Yo decía, en algún momento pensé en los ¿se acuerdan esos que en los libros, en la historia llegaban y cogían y el papiro y se ponían el megáfono? Traigo las noticias del rey, ¿no? Y vamos a hacer esto. Yo decía, pregonera era la palabra. Pero no pregonera. ¿A qué se dedica Ivonne? David, Luciana, ¿tu mamá qué hace? Mi mamá es pregonera, no. Entonces al final dije, bueno, la voz. Yo les dije que hablé de niña y de niña me gustaba coger un micrófono y expandir la voz. Entonces dije, yo puedo poner mi voz al servicio de iluminar. Y creo que ese es el ejercicio. Claramente necesita mucha conciencia. Hay días que sigo teniendo miedo. Hay días que sigo necesitando conectar con ojos que me miren de frente y me digan, aquí estoy. Y por eso también doy tantas gracias. El viernes no estuviste conmigo, mi amor, ahí de frente, pero hoy sí. Y ha sido súper valioso y súper bonito decir, esto no soy yo, es todo un movimiento, es saber que tengo a David y a Luciana, pero al final es que la voz no es mía, es la voz que puedo yo servir. Es más, escribir el libro es una forma de servicio. Otros lo harán desde muchos otros lugares, otros lo harán desde el mundo corporativo y probablemente lo seguirán haciendo. Otros lo hacen viajando por el mundo y uniendo un montón de jugadoras de fútbol a lo largo del mundo. Otros lo hacen con su cámara y escriben con luz, otros lo hacen con su voz al servicio de la música, otros lo hacen llevando a las empresas servicios, otros lo hacen, no es que aquí tengo dos administradores hermosos que quiero con el corazón, otros lo hacen viajando, otros lo hacen pintando, otros lo hacen con un espacio como este. Yo al final dije, yo quiero poner mi voz, escrita, hablada, al servicio de esa luz. Bueno, tú arrancas el libro diciendo cuántas veces una historia arde primero adentro antes de poder ser contada. Y yo quiero terminar mi parte porque voy a darle espacio a ver si alguien te quiere hacer preguntas. Pero terminar haciéndole una pregunta a quienes están aquí, a quienes nos están viendo y a quienes se han podido ver reflejados en ese espejo que eres hoy para muchos, me incluyo. ¿Cuántas historias están ardiendo dentro de ustedes que no están siendo contadas? ¿Cuántas ideas, cuántos proyectos, cuántas ganas de vivir están ahí adentro que no están permitiendo ser expresadas? ¿Qué fuego le hace falta a esas historias? ¿Qué fuego le hace falta a esos proyectos para que nazcan a la vida así como nació Vestida de Fuego y sigan inspirando e iluminando el camino de otros? Los dejo con esa pregunta porque este espacio es de Ivo, pero como ella dice, ella lo único que es una vocera de magia, de la magia de ustedes.
de la magia que es posible en este mundo. Así que gracias a todos los que están aquí, los que nos están viendo. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, a mí, yo soy una lectora que me encanta como imaginarme qué estaría pensando el autor o hacerle preguntas. Me encantaría saber qué era lo que estaba pasando en la cabeza, así que voy a abrir a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Ivo, pues esta es la oportunidad. Bueno, yo tengo una pregunta obligada. Yo tengo una pregunta obligada que siempre hago porque admiro al que ya parió el hijo. Yo tengo 3, pero en letras todavía no. Y sé el miedo del que hablabas. Me ha movido mucho todo lo que dices porque se siente demasiado. Pero yo quiero, porque siempre me lo preguntan. La gente de Mariposa siempre es que leo, es que no soy lectora, es que yo nunca he leído, es que Y o Z. Entonces la pregunta obligada siempre es, ¿para qué leerse Vestida de Fuego? ¿Para qué tú me dirías o yo le voy a decir a una de mis amigas, clientas, hermanas, léetelo? Yo ya lo sé, pero quiero que tú nos digas, ¿para qué regalar el 24 de diciembre? Porque creo que el regalo más increíble es un libro. Nunca sobra. O sea, ese regalo es perfecto. Así tengas 3 de 1, después lo intercambias. ¿Para qué leernos Vestida de Fuego? Cuando tú decías que no todos leen, ¿cierto? Y que no todos leen, yo creo que al final todos leemos, porque todos nacimos y todos tenemos una historia, todos. Y cuando recordamos nuestra historia, y la recordamos no necesariamente cronológicamente, estamos haciendo una lectura. O sea que todos, primero que todo, sí leemos, todos leemos. De hecho, hay un ejercicio que hago en un taller que se llama El Poder de Recordar, donde hacemos eso, empezamos a escribir primero datos cronológicos, pero luego empezamos a ver con la conciencia de hoy qué pasaba. Yo en estos días decía que el pasado, siempre decimos, y lo he dicho en estos días, que Daddy Yankee decía lo que pasó, pasó, y que eso decimos que es un gran filósofo, y lo que pasó no pasó. El pasado se mueve todos los días. O sea, es increíble, pero siempre decimos, uy, eso ya pasó. No, no, no. Tú hoy puedes mover el pasado como quieras. Entonces, para responderte, Juli, primero, todos somos historias, todos somos capaces desde hoy, con la conciencia que tenemos, yo a mis 51 años, otros más jovencitos, que no siquiera han llegado a los 25, otros más mayorcitos, que ya yo la sigo viendo chiquita, pero ya cumplió 30. Pero no importa, o sea, en todas estas edades podemos ir y leer nuestra vida desde el lugar en el que estamos hoy. ¿Y qué creo yo que pueden hacer con Vestida de Fuego? Eso, darse cuenta que aquí hay una historia que te puede reflejar, que tú puedes ir a recordar, no desde el lugar cronológico de tu vida, sino desde la conciencia que hoy te trae ver eso que viviste y que hoy se puede mover, y que si hoy eres consciente, de hecho siempre les traigo eso que yo digo que ya es un poquito cliché decir que recordar es redevolver, cordis de corazón, que cuando tú recuerdas, vuelves al corazón. Y por aquí alguien me enseñó que cuando uno vuelve al corazón, fíjense que normalmente yo llevo la mano al corazón, ¿cierto? Pero cuando yo te pregunto, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y tú dices, yo soy, fíjense que es el mismo acto. Yo digo, yo soy. ¿A dónde llevan la mano? Al corazón. Entonces, creo que este libro invita a que recordemos nuestra historia, no desde el lugar cronológico, sino desde esa conciencia que tenemos hoy para poderla ver, poderla oler, sentir, traer, vivir desde la conciencia que hoy tenemos. Y eso te lleva a decir, yo soy. Y bueno, esa respuesta sí no la puedo dar yo porque cada quien se podrá responder quién es hoy. Entonces, no sé si estoy abarcando mucho con un libro, pero por lo menos va a ser un paso para ir y recordar quién eres. Es lo que yo creo que pueden encontrar al leerlo.
Yo quiero contestar esa pregunta. Cuando yo leí Vestida de Fuego, lo primero que me pasó es que yo llevo con muchas historias que quieren ser contadas y por primera vez dije, me toca sentar a escribir, quiero sentarme a escribir esas historias, pero para mí Vestida de Fuego es un manual de un parto consciente que está lleno de preguntas, que está lleno de esas preguntas poderosas, de esas reflexiones, de esos espejos, que más que un libro solo de ser una historia, es un manual para la reflexión propia, para hacerse esas mismas preguntas, para explorarse a través de tu historia y de tus preguntas. Entonces, por eso yo le recomendaría a otros leer Vestida de Fuego. Y gracias por parir bebés elefantes, gracias por hacer temblar al mundo y cambiar esa frecuencia y llenarnos de esperanza, porque siempre es posible renacer conscientemente para encontrarnos con esa versión más auténtica, más amorosa, más vestida de nosotros. Fue, por supuesto, un honor, un placer, una dicha estar aquí contigo y gracias por encender este fuego y por vestirte de fuego. No, pues gracias a todos ustedes que están aquí. Pauli, gracias por venir vestida de fuego. Gracias por traer tú un pañuelo que significa mucho para mí, porque integra muchos colores. Yo no sé si te lo puedes quitar porque... Claro, por supuesto, íntegramente. Pero no, ¿sabes por qué? Porque yo creo que aquí quiero cerrar diciendo que, bueno, te trajiste un rojo, que hay también una mujer que queremos mucho, Paula y yo, que dice que el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero sí te saca de donde estás. Entonces, cuando tú sales de donde estás, el rojo te permite moverte un poco. Entonces, gracias por traerlo muy fuerte. De hecho, será por eso que me encanta pintarme la boca de rojo. Pero esto era parte de lo que yo quisiera que algo de esto quedara en el libro. Sí, yo siempre digo que yo necesité tener este rojo para moverme, pero necesité conectar con este azul que me traía esa agua para ponerla en vibración, pero que me llevaba a saber que eso solamente lo puedo hacer si el centro y si desde más arribita yo le pongo esa luz que el amarillo me trae un montón de cosas más, del cual podríamos hablar horas, y que esto nada es posible si yo no lo imagino, y si yo no soy capaz de verlo, así como cuando vemos las montañas, así cuando vemos este verde que te lleva y que te permite imaginarlo, y que al final el morado me lleva a que conecto con algo más grande, ¿no? Como que tengo que conectar con una fuente superior para poderlo hacer. Seguramente aquí salen muchos otros colores, porque si mezclo el rojo con el amarillo tengo un naranja muy lindo, si mezclo el azul con el otro tengo también el verde, o sea, hay muchos otros que incluso podría llevar a tener todos los colores, digamos, que conocemos con nuestro espectro visual, lo que alcanza a ver nuestros ojos, pero al final este es como mi mensaje, ¿no? Es como todo lo que hago, trato de que llegue ahí. Probablemente en el camino a veces lo logro, a veces no lo logro, probablemente a veces pues solo conecto en un lugar y no el otro, pero al final era eso. Bueno, gracias por traerlo tú, porque mira que yo no lo traje hoy puesto en mí. Entonces, gracias, Pauli, por estar aquí, gracias por acompañar a muchas otras corazones a resolver sus conflictos, porque hoy aquí no la presenté, pero ella es una abogada que resuelve conflictos, pero no resuelve conflictos como normalmente nos imaginamos que hacen los abogados, sino que usa una mirada mucho más holística para entender esas memorias que tenemos guardadas y que precisamente a veces no logramos encontrar una salida, y cuando escarbamos un poco, creo que eres una buena loba escarbadora de cuevas, logramos encontrar. Entonces, gracias porque me acompañaste hoy, gracias a todos aquí por estar, gracias a los que nos están viendo, oyendo. Yo suelo decir que a veces
no es solamente los que estamos aquí, no. Todos los que estén en este instante en cualquier parte del mundo conectados con nosotros en esta misma emoción, están aquí con nosotros en este instante. Entonces, gracias Juli de nuevo por esta casa, gracias hijitos por estar aquí, gracias mi amor por acompañarme, porque también si quieren leerse una historia de amor, léanse el libro. José me trajo un regalo y fue sostener. Yo no sabía sostener. Ya saben, yo era rojo. Y a veces todavía me cuesta. Pero sí, el universo, la vida, Dios, la luz, todo como lo quieran llamar, me trajo un regalo a decir, puedo estar aquí, puedo sostener. Fue eso, fue encontrar que el amor se puede ver distinto, no tiene que quemar, no tiene que arder como loco, tendrá momentos para arder, pero tiene momentos para calentar, para iluminar. Entonces también, a todas las que en algún momento piensen que eso no existe o que no está, sí existe. Y sí podemos traerlo. Entonces, gracias también por estar aquí. A todos, gracias, Eri, gracias. Bueno, a todos los que están aquí, que están en mi corazón. Mis hijitos hermosos que están allá. Gracias también por estar aquí. Y bueno, cerramos con David. A mí se me olvidó dar las gracias a Mariposa de Cristal y a Juliana, porque de verdad qué espacio tan espectacular. Los invitamos a que vengan y compren el libro acá. Ah, sí. Y a que se den una vueltica por este lugar que siempre que vengo me llena de mí. Sí. Bueno, ya no, y quien compre el libro hoy podemos firmar, ¿no? También aquí estoy para eso. Ay, no, gracias por estar aquí. Un momento, vamos a hacerles una invitación muy especial a los que están aquí, a sí. los que están en live. Perdón, se nos olvidan las cosas. Y hoy parimos un bebé juntas. No solo hay un incesto ahí un medio raro, pero tenemos un proyecto que nació muy desde estos nuevos bebés elefantes. Y el 22 vamos a hacer un ritual, otro ritual, para ver qué es lo que queremos dejar, qué es ese fuego que necesita, ese sí, arder, para iluminar lo que queremos crear en el 2026. Así que quienes quieran participar, es el lunes 22 de diciembre a las 12:30 del día. Hay un simbolismo muy lindo, espero no decirlo mal, porque tengo profesor aquí de frente, pero el 21 de diciembre tenemos el solsticio de invierno para quienes estamos en el hemisferio norte. En ese momento hay una inclinación de la Tierra y el Sol está en su punto más lejano, entonces es el día que es más corto, pero no es porque sea más corto en tiempo, sino porque tenemos menos luz durante el día en esta parte del hemisferio norte. Pero al día siguiente, el 22, que es cuando vamos a sentarnos, empieza a retornar hasta que llegamos al 21 de junio y entonces es el día más largo con mayor capacidad de luz por la inclinación y la posición que tiene el Sol respecto a la Tierra. ¿Lo dije bien, Eri? Gracias. Porque ese pedacito astronómico a veces no lo explico. Entonces, lo que vamos a hacer el lunes 22 es eso, es como decir, hoy comenzó a retornar la luz, o sea, el día anterior fue el más oscuro, hoy comienza a retornar la luz, conectémonos desde un lugar un poquito más iluminado con esas cosas que hemos anhelado, con ese deseo que tenemos. Siempre les digo que hay dos caras de la misma moneda, ¿no? Normalmente algo nos duele y nos pesa y muchas veces nos quedamos ahí. Esto me duele, esto me pesa, esto me genera carga. Pero cuando nos damos cuenta, miren que y yo lo digo y lo digo con voz como de, ¡ay, esto pesa! Normalmente la otra cara de esa misma moneda lo que te está diciendo es, sueño con ser más liviana. Sueño, porque si esto me carga, entonces mi sueño y mi anhelo es estar más liviana. O si esto me genera una presión distinta, entonces mi sueño es no tener la presión. Miren que cuando yo me conecto desde verlo del lado de la luz, es la misma cara, porque no estamos viendo otra. Si yo me siento pesada, es porque anhelo estar liviana. Pero cuando yo digo, ay, qué rico ser liviana, miren que hasta miro para arriba. Esa frecuencia es más alta que cuando digo, ay, cómo me siento pesada. Entonces la idea es que ese lunes nos conectemos con eso que estamos como anhelando, como imaginando, como deseando, y desde ese lugar, que seguramente la frecuencia es más alta que de lo que nos pesa, así sean dos caras de la misma moneda. Entonces, invitados todos
Ahorita tenemos un QR, Paula y yo, que no quiere escanear para que se unan a un chat y les demos después el acceso a Zoom para ese día. Entonces, todos, bienvenidos. Y ahora sí, hijitos, cerremos. Esta siguiente canción la compuse un poco con esta idea que también conecta un poco con todo lo que hemos hablado hoy, y es de una fragmentación aparente. La canción se llama Fragmentos y habla un poco sobre cómo podemos darnos cuenta de que en realidad no están separados, que son partes de nosotros que están juntas, de una esencia que se puede transformar, de ciclos que podemos interrumpir, que podemos renacer de ciertas formas, y que estos aparentes fragmentos en realidad no están, como el mensaje de esta canción. Y dice así. Fragmentos, distanciamiento, separar con identidad, que se entrelazan y se hacen uno como las olas del mar profundo, y en la distancia recuerdos puros. Se identifican, se reconocen, se determinan y se destruyen, el mismo ciclo que se interrumpe al fin. Fragmentos inseparables de ayer, eternos en mi ser, que se entrelazan y se hacen uno como las olas del mar profundo, en la distancia recuerdos puros. Se identifican, se reconocen, se determinan y se destruyen, el mismo ciclo que se transforma al fin. Siguiente canción también la escribí yo, se llama Dejarnos Continuar, y por más que habla un poco, digamos, en términos amorosos de la cuestión, también tiene un mensaje lindo, y es
Es que Más allá de eso. si fuera amoroso también era un mensaje lindo. Claro, pero me refiero más allá de lo romántico, también el mensaje es a permitirnos seguir después de ciertas cosas, desde un amor que nos muestra vulnerabilidad, pero que también es fuerza, que también es inmensidad, que es muchas cosas que podemos permitirnos sentirlo y avanzar desde ese lugar. Esto se llama dejarnos continuar. Soltar el hilo que nos trajo acá, cambiar el mundo sin mirar atrás, amar en la inmensidad, volar. Apareció tu luz para sanar el universo que refleja tu mirar. Amar con sinceridad, llorar. Honrar la tristeza que vendrá. Déjanos continuar sin nada que lamentar. Volvernos a encontrar en otra vida. Muchas gracias. Y para cerrar, hay una canción que es importante a lo largo de la escritura de este libro, que resume muy bien la esencia de lo que trata Vestida de Fuego y de lo que es todo este camino del cual nos habla Ivonne, mi madre, y que compartimos todos. Y es una canción que está en muchísimos idiomas. Acabo de interpretar una versión en 2 de ellos, en inglés y español. Y es una canción muy conocida, si la conocen. Entonces espero la disfruten mucho y si no, también. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case.
of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Porque jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, y así pude vivir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Y ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Gracias, hijito mío. Les voy a decir una última razón para comprar este libro. Y es que ven acá, pequeñita mía. Ven 2 segundos. Todas las ilustraciones. Ay, tú que tienes el tuyo abierto. Todas las ilustraciones de este libro las hizo esta pequeña niña. O sea, como si se dan cuenta, este es un proyecto que además tiene. Hijita, es familiar de alguna forma. Ella está detrás del lente. Otro spoiler. El capítulo 3 habla un poco de todo esto, de escribir con luz. No sé cuántos sabían que fotografiar viene de foto, que es luz, y grafía, que es escritura. O sea que cuando tú tomas una foto o fotografías, estás escribiendo con luz. Gracias, hijita, por escribir con luz todos estos días aquí y acompañarnos, y por además dejar, aquí hay, todas las ilustraciones del libro fueron hechas por esta pequeña artista, que está, bueno, no esta pequeña, gran artista. Todos los dibujos del libro. Bueno, yo leía. No está tan pequeña. Sí, no es pequeña, eso iba a decir yo. Eso. Pero bueno, ¿cuántos de acá son papás y todos los vemos niños, así tengan la edad que tengan todos? Entonces, ellos son mis bebés y gracias también por estar aquí. Gracias a ustedes de nuevo por venir.